La grabación en nube. Adelante cuando quiera, Julio querido. Bueno, ¿se ve ahí pantalla? Seguro que sí. Perfecto. Bueno, voy a tratar de retomar sobre las palabras que dijo Dolores. Yo considero que este, tenemos ya una tradición de morfologías. Cuando yo era alumno y ya esta carrera me llamaba la atención por algo, mucho tiempo estuve hasta que me di cuenta por qué me llamaba la atención la materia morfología. Había algo ahí que me gustaban las historias que se contaban, de ideas, de momentos de la Universidad Católica de Santa Fe, cuando era un lugar, casi te diría todavía entre quintas de Guadalupe, y no tenía la connotación que tiene hoy. Era muy diferente la facultad. Y yo llegué en un momento, muy poco después de un momento muy particular de su historia, y todo eso fue haciendo que la morfología, las morfologías, vayan teniendo un sedimento que iba permeando, digamos, como de capa en capa, que sería generación tras generación, y yo me considero un heredero de la morfología de la Universidad Católica de Santa Fe, lo que eso signifique. No me interesa mucho qué significa para los demás, pero sí para mí significa haber tenido la oportunidad y la posibilidad de ver las cosas desde un punto de vista que era, digamos, muy particular. Los profesores de morfología tenían como una visión de las cosas que no la tenía el resto de los docentes. No la tenían ni los de tecnología, y no la tenían tampoco, diría, mucho de los docentes de arquitectura que tuve. Y eso, ¿qué fue lo primero que me llamó la atención? Fue que veían las cosas desde un lugar y siempre en una actitud como rebelde hacia las estructuras dadas. Y ahí ya me voy metiendo en el tema, porque cuando hablamos de formas, hablamos de estructuras, hablamos de puntos de vista, estamos hablando de mucho de lo que vamos estudiando en las morfologías. Y ese estudio a mí siempre me pareció que tenía que ser un proceso que realmente signifique una transformación. Y puedo decir que con pocos alumnos, con muchos alumnos, porque eso también es una cuestión que nos tiene que nos toca. Entonces no es lo mismo preparar un año, y hablo ahora del caso Rosario, para 10 alumnos que cuando tenés un alumno. Y como siempre hicimos de la debilidad fortaleza, cuando venía un alumno, vamos a rever lo que estamos enseñando y vamos a ver cómo lo enseñamos. Entonces, para mí fueron como oportunidades, cuando tenía un alumno, de decir, bueno, a ver, ¿cómo puedo hacer? Porque íbamos a ser compañeros de un viaje, estoy diciendo, o sea, es un viaje lo que yo les proponía a los alumnos. Un viaje por un mundo de formas que es maravilloso. Cuando uno lo descubre y empieza a ver las formas y sus cualidades y sus... Eso, entender los procesos, bueno, se abre un universo que creo yo que es lo que a mí me maravilló, sinceramente, y hace que yo sea un fanático de este tipo de, de estudios. Entonces, para hacerlo divertido, y para hacerlo sobre todo empático con mi alumno, para que sea realmente un viaje ida y vuelta y podamos aprender juntos, lo que fui buscando fue siempre una actitud de exploración con el contexto. Y acá lo que voy a mostrar son algunas postales de esos viajes, que van de lo simple a lo complejo,
en un ida y vuelta continuo. Entonces, bueno, un poco se nos había pedido que la charla de hoy fuera, estamos todos en familia porque estamos todos, somos los docentes, los que estamos ahora, pero si alguien me pregunta a mí, bueno, ¿y para qué sirve la materia morfología? Porque aparte tiene un nombre muy particular. Y encima morfología 3, que es el caso que tomé, porque es el donde yo pude por ahí aplicar más directamente algunos conceptos y experimentarlos. ¿Para qué sirve la morfología hoy entonces? Bueno, y ahí yo tengo una respuesta muy larga, pero la voy a hacer muy corta para tratar de explicar brevemente por qué veo yo que es importante. Y ojo, no digo que es más importante que otra, porque todas son importantes en la formación de los alumnos. Eso es clarísimo. Pero esta tiene unas particularidades que la hacen única y eso es lo que a mí me gusta. Entonces, a mí me parece que para un alumno del siglo XXI, un alumno que se está formando en la arquitectura, es muy difícil poder definir claramente o taxativamente los campos de acción en los cuales, por ejemplo, cuando yo era alumno, los docentes que estaban a cargo de la carrera pensaban, bueno, Julio cuando se reciba dentro de 30 años, más o menos el mundo va a ser así. Todavía había una idea de cómo iba a ser el mundo con unos cambios que ya se veían venir, porque todos lo sabíamos, pero todavía no éramos conscientes de la aceleración de esos cambios. Y esto es data de contexto. Y vuelvo a reiterar, el contexto es una palabra fundamental en la enseñanza de la morfología. Entonces, ¿para qué sirve? Bueno, para ayudar a resolver o a entender, digamos, diversas problemáticas que le incumben a nuestra profesión desde un conocimiento profundo de la materia y su expresión plástica, dentro del contexto de la escala urbana contemporánea, que eso es lo que nos diferencia de Morfología 1, por ejemplo, donde se empiezan a dar los primeros conceptos de forma, leyes formales que el alumno empieza a incorporar en su formación, digamos, de arquitecto. Sabemos que el contexto arquitectónico está formado por el espacio arquitectónico, la materia, bueno, y nosotros estamos en estas leyes formales que se generan. Entonces hay que conocerlas. Y este es nuestro contexto. Nosotros estamos acá en esta ciudad. Y esta ciudad tiene una escala y una problemática muy particular, en donde realmente hay que hacer un esfuerzo importante por entender el contexto. Y cuando uno empieza a pensar la ciudad, y pensamos la ciudad de Rosario, porque es el lugar donde estamos, nos damos cuenta que ese contexto, esa realidad cada vez más complejo. ¿Y qué significa complejo? Complejo significa que yo no puedo definir en términos binarios una realidad. O sea, no puedo decir es blanco y no es negro, porque la realidad misma nos demuestra que hoy la realidad es blanca y es negra al mismo tiempo. O sea, esos conceptos con los cuales yo fui educado hoy ya no están. Entonces, para leer un contexto actual, el pensamiento complejo de la realidad en la que vivimos se tiene que poner en marcha. Ya por suerte está en los ejemplos anteriores, quedaba claramente que también se busca esto en las otras sedes. Pero acá voy a hacer por ahí un poquitito más de lo complejo sobre todo hablando, porque creo yo que ahí es donde hoy, como materia, Morfología 3 de arquitectura tiene algo para decir. Y en lo complejo empieza a haber operaciones en donde, por ejemplo, lo contradictorio no es ya un demérito, sino que quizás hay que hacer elementos que sirvan para más de una función a la vez. Y para ello quizás no haya que recortarlo en conceptos como hacíamos antes, sino que teníamos que buscar más bien cuestiones que sean abiertas y que admitan posibilidades de que sean a la vez
de otra manera. Esas son operaciones muy complejas que las vemos después que las estudiamos y las podemos aplicar a la arquitectura, a una arquitectura que hoy por hoy, con todos los desafíos que vienen, va a tener que ser mucho más compleja de lo que era inicialmente, digamos, hace un tiempo atrás. Los maestros de la modernidad nos enseñaron, nos dieron un legado de cómo era la arquitectura. Bueno, hoy yo todavía me considero un heredero también de la escuela de los maestros de la arquitectura moderna, pero esos parámetros eclosionaron y tuvimos que evolucionar hacia nuevas formas de entender, en las cuales, por ejemplo, empieza a aparecer un montón de herramientas digitales que hay que incorporarlas. Y un poco lo veíamos en el trabajo de Silvano a eso. Él desde el diseño industrial, pero si hoy queremos trabajar cuestiones que tienen que ver con la arquitectura climática y evidentemente van a ser dispositivos arquitectónicos cada vez más complejos. Y ahí es donde creo que la morfología hace su aporte. Entonces, estas exploraciones me van interrumpiendo, por favor, si hay alguna consulta, alguna pregunta. Estas exploraciones, estos viajes, tienen que ver con explorar la escala urbana, porque es arquitectura 3, reitero. Entonces nos proponemos un viaje que parte de explorar las leyes formales de la naturaleza para luego abstraer los patrones que de ellas surgen en una operación que va dando forma a un sistema y a un sistema que va construyendo una forma significativa. Entonces acá es donde nos paramos para ver lo siguiente. Ahora corto un poquito acá la narrativa y cuento los trabajos prácticos. Vamos a ver 3 ejemplos. El primer cuatrimestre se hace un trabajo muy intenso de análisis del contexto, o sea, análisis urbano. Entonces ahí aplicamos todas las herramientas, vamos a decir, tradicionales de la arquitectura. El croquis, el dibujo, los procedimientos de representación, el lenguaje, digamos, de representación que tiene un mix entre lo expresivo gráfico con lo geométrico formal, y ahí vamos conociendo un área, un lugar determinado. Ese es el trabajo del primer cuatrimestre. Para el segundo cuatrimestre, y atendiendo a esta cuestión que les decía, que por ahí me tocó, y sobre todo con pandemia, voy a mostrar algunos casos donde, y no me va a dejar mentir la alumna porque está acá presente, donde, bueno, éramos ella y yo, lamentablemente para ella, no tenía más remedio que soportarme un año, y entonces propusimos, bueno, vamos a trabajar este segundo cuatrimestre, vamos a hacer una exploración. ¿Sobre qué? Bueno, y ahí es donde viene otra cuestión que con, digamos, hecha la experiencia de ese segundo cuatrimestre, empecé a sopesar el valor que tiene la palabra proceso, que es otra palabra. La primera es contexto y la segunda es proceso. Y un día, hablando con la profe de Arquitectura 1, le digo, ¿usted es futbolera, profe? Y llegué a este razonamiento. ¿Por qué? Porque continuamente como docente uno tiene que estar viendo de qué forma llega a sus alumnos con un discurso, con una narrativa, con un conocimiento que cada vez es más horizontal y para nada jerárquico, cosa que es una cierta edad como la mía, y no voy a decir quiénes más comparten esa edad, pero esa recomposición que tuvimos que hacernos tiene que ver con que el alumno no es ya esa persona que recibe los conocimientos del profesor, sino que evidentemente tenemos que ir construyendo juntos ese conocimiento. Por supuesto que hay una persona que tiene más experiencia y eso por ahí me ayuda a ir guiando en algunos momentos como la nave del conocimiento, cuando uno por ahí se pierde o se dispersa. Y una de las cosas que entonces
digamos, empecé a sopesar bajo otro punto de vista fue la significación de la palabra proceso. ¿Por qué? Y acá voy a contar lo que pensé en una metáfora futbolera. Ustedes saben que el fútbol en Argentina mayormente se divide como en dos escuelas. La escuela bilardista y la escuela menotista. Y ahí otra vez voy a usar las herramientas de la morfología para contar por qué eso. En la escuela menotista lo que se privilegia es la forma del fútbol. ¿Qué significa eso? Significa de qué manera el juego se expresa de la forma más bella posible. Por ende, en el juego no es tan importante el resultado como la belleza de los gestos técnicos que generan la posibilidad del juego. Como somos argentinos, tenemos que encontrarle otra vertiente a la mirada, y entonces viene el bilardismo, que el bilardismo instala que no importa cómo se juegue, lo importante es el resultado, porque nadie juega para perder, y lo importante, nadie festeja un segundo puesto, dicen en un pragmatismo total, sino que los que festejan son los que ganan. Bueno, todo eso, fíjense ahí, el mundo de definiciones que hay. Y acá es donde yo digo que el pensamiento complejo es donde debe actuar, donde debe primar para superar ese que es un pensamiento que en realidad lo que hace es hacer un parteaguas y no genera, digamos, o sea, o estás aquí o estás allá. Y hoy por hoy, en la realidad, en la coyuntura en la que vivimos, bueno, en el fútbol se podrá dejar que eso suceda, es folclórico, es divertido, se divierten los menotistas cuando ganan o los bilardistas, pero bueno, nosotros somos arquitectos, formamos parte de una academia, tenemos que pensar un poco más allá de esos términos. Entonces, ahí yo decía lo siguiente, que cuando se habla de proceso, yo veía que lo virtuoso era cuando el proceso te va llevando a, a un cúmulo de conocimientos que te permite arribar a un estadio nuevo de conocimiento de la realidad, vamos a decir, de descubrir detalles del contexto. Pero eso no te garantiza que el resultado que vos generes a partir de esa data que vos tenés sea la correcta. Vos podés tener un excelente proceso y un resultado malo. Con lo cual ahí los bilardistas dirían, viste, ¿para qué tanto proceso si al final lo que importa es el resultado? Que en este caso para nosotros es cuando el alumno, uno lo va guiando con notas conceptuales, pero el alumno todavía quiere que le digas cuánto es, a qué equivale ese concepto que vos le estás dando. Entonces, todavía tenemos un sistema que evalúa por números. O sea, todavía en ese sentido, o sea, nosotros proponemos un juego bonito, pero terminamos siendo bilardistas. Tenés 7, tenés 8, tenés 5. Entonces digo, bueno, ¿cómo hacer el cambio para que el proceso valga? O mejor dicho, no es que tenemos que pensar en otros términos y hoy por hoy lo importante es el proceso, o proceso y resultado son importantes por igual. Y ahí estamos haciendo una operación de pensamiento complejo. Digo esto porque cuando estamos analizando el entorno urbano, estamos haciendo proceso, pero todavía no sabemos qué vamos a hacer. Y eso en el procedimiento académico, en el intercambio de información, es algo que el alumno continuamente quiere sentir, que sabe a dónde va. Y lamentablemente hoy es una pregunta de muy difícil respuesta. ¿A dónde vamos? Pero el tema es que vamos hacia un lugar.
Y entonces para calmar ansiedades es decir, bueno, mira, vamos a hacer una metáfora como si tuviéramos una hoja de ruta. Es decir, nosotros queremos ir hasta un lugar, pero para llegar a ese lugar tenemos múltiples posibilidades de recorrer, múltiples posibilidades de recorrido. Y aquí viene el tercer concepto fuerte, que es el programa. El programa es el mapa de rutas, que me dice, bueno, yo puedo tomar esta, puedo tomar la otra, puedo dar un rodeo. Lo importante es el viaje hoy. Llegar está muy bien, pero también disfrutemos el viaje, que es lo que estamos haciendo cuando por ahí estamos en estas instancias de armado y desarrollo y búsqueda de, bueno, ¿qué vamos a hacer? ¿Cómo desarrollamos esta materia? Entonces, bueno, acá no quiero detenerme en lo que dice acá porque esto es parte del programa que hoy preguntaba Silvano. Bueno, esto es un programa, sí, tenemos un programa común, pero también está bueno que ese programa común tenga múltiples interpretaciones. No hay que ser unívoco, porque la morfología no es unívoca. Estamos hablando de pensamiento complejo, por ende, puede haber múltiples miradas y hasta tenemos que bancar, vamos a decir, miradas que pueden ser contrapuestas y pueden ser a partir de un mismo programa. Y eso está muy bien, o sea, eso es sinónimo de vitalidad, de que los programas subsisten el paso del tiempo, que los temas subsisten el paso del tiempo, solamente habrá que ver cómo los aplicamos para un alumno siglo XXI. Todo lo que está escrito acá yo lo levanté textual porque de todo esto, con esta alumna fuimos como recorriendo ítem por ítem. Por supuesto, eran clases teóricas donde por ahí esta charla, así como estoy hablando con ustedes, la teníamos con ella y teníamos el ida y vuelta. Eso sirvió para otros casos después, porque como le dije, son 3. Vamos a empezar a ver, no me quiero detener tanto en esto, porque deben estar todos esperando un poco, bueno, a ver qué pasó con tanta palabra que dice Julio, de qué se trata. Entonces, bueno, a ver, ¿qué tenemos que estudiar? Tenemos que estudiar patrones, tenemos que analizar formas. Entonces vamos a trabajar sobre formas de la naturaleza, formas orgánicas, que tienen justamente, o sea, la naturaleza es hipercompleja, el pensamiento científico va descubriendo cada vez más propiedades, pero a la vez tiene cuestiones que son inmanentes, cuestiones que son leyes de la naturaleza que tienen un proceso de formación de millones de años de evolución. O sea, si llegaron hasta el día de hoy, es porque evidentemente han logrado sobrevivir las distintas contingencias históricas, cataclísmicas que ha tenido la evolución de la vida en la Tierra. Es decir, algo podemos aprender. Entonces, bueno, a partir de esta premisa, la alumna se va con todo este cúmulo de ideas a su casa y empieza a investigar, empieza a explorar. Y acá viene el resultado. Yo les conté un poco el proceso, ahora vamos al resultado. Orden investigado, la naturaleza, y dentro de ella encuentra que, como se ve acá, las escamas de la serpiente tienen patrones morfológicos. Podemos estar escribiendo un libro sobre eso. Acá voy a ir un poquito más rápido. Pero, oh casualidad, encuentra que esos patrones ella los vio representados en culturas, en civilizaciones, no en culturas, en civilizaciones anteriores a la nuestra. Es decir, que habrá habido unos locos en el imperio azteca, entre los mayas, que habrán dicho, che, mirá, o sea, habrán llegado a la misma conclusión que estamos llegando nosotros. O ahí se prende se dispara otra idea. Estas cuestiones
de la morfología, podemos estar hablando de Frank Gehry, podemos estar hablando de Norman Foster, pero también podemos estar hablando de los aztecas en un mismo nivel de significación. Entonces, hay algo ahí en la morfología que es tremendo, que hace que terminamos hablando de algo conceptual, inmanente, y que se va representando de acuerdo a nuestras capacidades culturales que tengamos en este momento. Ergo, dentro de 40 años, alguien hablará de la morfología y estará diciendo otra cosa o lo mismo desde otro punto de vista. Con lo cual eso es bastante fuerte porque ya acá hay una cuestión de atemporalidad que tiene que ver con, en este caso, la arquitectura, que es lo que nosotros estamos enseñando. A partir de esos procedimientos, de esa carga de referentes, la alumna empezó a trabajar, empezó a abstraer, empezó a hacer un proceso de abstracción. Y como les digo, este es un proceso de ida y vuelta. De lo complejo a lo simple, de lo simple a lo complejo. Entonces, bueno, empieza a hacer sus operaciones. Esto acá ya es creatividad de la alumna. Esto ya, yo esto no se lo enseño, no se lo enseña a nadie. Esto ya es ella misma que empieza a hacer operaciones y empieza a ver por dónde va la cosa, cómo saca adelante este trabajo práctico. Entonces, claro, acá estábamos hablando del proceso generativo de la forma. Esta es la entrega final, o sea, es una síntesis de todos los procesos que fuimos haciendo. Y empieza a encontrar en esta forma elemental un camino de inspiración. Ahí es donde empieza a conectar, que eso también es pensamiento complejo. El pensamiento complejo conecta, no separa, no define por opuesto, sino que integra. Y eso es súper contemporáneo. Y acá entonces me dice un día, profe, yo sé hacer origami. Listo, ping. Porque aparte las cosas empiezan a suceder así como, no sé, suceden, que eso es lo que está bueno. Suceden porque uno deja abierto el canal para que las cosas sucedan, no restringe. Puede sugerir, puede acompañar, pero ahí es donde el alumno empieza a marcar la pauta y empieza a hacer la proposición que es la que como docente todos disfrutamos. Cuando la rueda empieza a girar porque el alumno la mueve. Entonces, bueno, a partir de estos origamis, que son unos pliegues de papel que ella sabía hacer, no me animo a mostrar, hay un video que hicimos con el procedimiento, no me animo a mostrarlo porque quizás se corte, bueno, es medio incómodo eso. En todo caso, al final, los elementos, ahí volvemos a, o sea, formas que arman sistemas, sistemas que arman formas. Entonces, de un elemento repetición, pero digamos, de un objeto elemental que yo lo pueda multiplicar y generar otra cosa, eso, por ejemplo, es un paradigma sobreviviente de la modernidad, que todavía se sigue utilizando. O sea, yo con un mini... la modernidad lo optimizó, pero es también, lo industrializó la modernidad en todo caso, pero es ancestral, o sea, un ladrillo más otro ladrillo, un bloque más otro bloque, un objeto más otro objeto y me generan un sistema. Y acá entonces está la primera etapa donde ese sistema tiene, yo lo puedo leer desde el punto de vista plástico, lo puedo leer desde el punto de vista formal, lo puedo ver desde el punto de vista estructural, lo puedo ver desde el punto de vista significativo, todas las entradas que yo le quiera hacer para decir que esto es una forma plástica, que a la vez... y empiezo a hacer toda la narrativa desde la morfología. Muchas veces también se plantea, ¿el alumno tiene que dibujar a lápiz o tiene que manejar computadora? Y la respuesta es los dos. Yo no conozco ningún arquitecto, ningún diseñador maestro de su profesión
que no agarre un lápiz y dibuje bien. O que no agarre la computadora y resuelva bien. No conozco ninguno. Todos saben. Y si no sabe porque no quiere, tiene alguien al lado que se lo resuelve. Pero digamos, no es lápiz o computadora, es los dos. Entonces, bueno, acá hay una parte que se ve, digamos, que lo empieza a levantar a través de lo digital, con un trabajo previo o un trabajo a la par analógico. Bueno, y esto era en la antigua sede. Esta era la sede de Mendoza que estábamos antes. Y acá están los origamis. Bueno, y esta fue la primera etapa del trabajo práctico. Acá, digamos, lo formal es lo primordial. Viene la última etapa del trabajo práctico, o sea, un trabajo práctico. Esto fue el segundo cuatrimestre, a terminar el trabajo, a terminar que termina el año. Entonces, de lo formal, como vimos, vamos al encuentro de la escala urbana. Entonces hay que hacer una intervención en un espacio urbano, un poco como mostró Dolores, que trabajaban en el patio de la facultad. Entonces, bueno, tuvimos en el momento esto fue 2019, 2020, veníamos trabajando recordarán ustedes, el atrio de la iglesia que estaba a la vuelta de la facultad, ahí en calle Avellaneda, Avenida Avellaneda y Mendoza. Un atrio que veíamos que estaba en un lugar muy importante, una esquina clave de Rosario, y en esa esquina clave, digamos, estaba el atrio de esta iglesia que estaba bastante venido a menos, muy cerrado, no convocaba mucho a la gente a participar, a entrar. Entonces dijimos, bueno, vamos a trabajar sobre ese espacio, vamos a darle nuestra impronta. Y entonces, bueno, un poco lo que decía antes, el trabajo digital a la vez que el trabajo a lápiz, el trabajo analógico y el trabajo digital. Entonces, bueno, ¿qué se hace en una operación de cambio de escala? Ya ese objeto que nosotros lo recorríamos ya es un contenedor para una actividad, es un dispositivo ya espacial, deja de ser meramente formal. Y entonces, bueno, se trabaja sobre la esquina del atrio y se propone, en este caso la alumna propone este oratorio con una imagen de la Virgen, porque hay una imagen ahí que se reemplaza por esta, y se le da un poco más de contexto, bueno, se contextualiza con la esquina, se la abre, se le da comodidad urbana para estar, porque aparte es una esquina con mucho tránsito, es decir, que esa esquina estaba absolutamente desaprovechada como un atrio cerrado de una iglesia. Podía participar de lo urbano con total garantía de seguridad y a la vez también, bueno, ya que estamos, participo de la ciudad y está la Virgen. O sea, para la iglesia era un 2x1 total. Así que era un negocio, era un ganar-ganar. Estos son los croquis, este es el trabajo, digamos ya, la imagen, digamos, del trabajo práctico. Y ese fue la primera experiencia, digamos, de trabajar a partir de esta idea de hacer mucho hincapié en el proceso, pasando por el programa no como un corsé que a mí me dice tenés que ir por acá, sino que me abre las puertas de ir por acá, por allá, por distintos lugares. Y obviamente, bueno, como decimos, el contexto del lugar donde estamos. Al año siguiente, otra alumna, Agustina Mazarón, esto ya fue en total momento de la pandemia, o sea que era todo digital. Me hace acordar un poco esto, me hace acordar a las charlas que teníamos los viernes con el grupo y buscar continuamente, bueno, a ver, cómo encaramos la problemática. Entonces otra vez, a partir de formas simples,
Acá la alumna genera como este cuadro, digamos, donde ella encuentra que aparte hay otros valores a partir de la búsqueda de estas formas, o sea, las significa, y ahí empieza otra vez el proceso. Esto es caja negra. Y fíjense que empieza a trabajar maqueta de papel, y me acuerdo que se quejaba porque no le daba lo que quería hacer. Entonces, bueno, había que trabajar ese módulo que ella estaba trabajando, no era el más adecuado, había que readaptar, porque esto también es exploración. Y ahí es donde por ahí hay que, bueno, es donde la experiencia docente ayuda a decir, bueno, mirá, pará, por acá no, probá de este lado. Ahí es donde se hace, la experiencia sirve y aparte bajar la ansiedad del alumno, que todos estamos cortos de tiempo, todos queremos a la primera pegarle y que el trabajo siga. Bueno, a veces no, a veces buscás, hasta que encuentra un módulo con una medida que le permite desarrollar lo siguiente. Acá está desarrollado y empieza el juego. Entonces arma como un abanico a partir de esa forma simple. Ya ese abanico tiene un interior-exterior. Empieza a jugar con la digitalidad. Y otra vez cambio de escala. Y empieza esto, por supuesto, que ya es otra cosa, es otro dispositivo, y me permite a mí generar actividades bajo. O sea, otro dispositivo con otras intenciones que me permite a mí llegar a otro resultado. Entonces, por eso, ahí es donde el camino abierto me permite múltiples resultados. Aquí está el desarrollo y esto, bueno, ya proyecto ya la etapa final. Ahí tenemos la esquina que estábamos hablando, el objeto, el dispositivo ya en el terreno, en el lugar, y la digitalización. Acá otra vez lo digital ayuda mucho. A mí me gustaría mucho que empiecen a hacerse trabajos en donde la experiencia del diseño industrial alimente o incremente la experiencia de la arquitectura y a la viceversa. Me parece que sería genial, porque los diseñadores manejan todas esas maravillas que estaba mostrando Silvano, que para estas cosas son muy importantes porque aparte ellos trabajan después toda la disposición, digamos, de todos esos dispositivos que arman, tienen una escala que es de uso, o sea, son objetos. En cambio nosotros tenemos que esto me genera a mí, es un desafío importante a ver cómo lo resuelvo en Rosario, bueno, ni hablar que si logramos eso, ¿puedo decir algo? Nos vamos a parecer al MIT. Listo, no dije nada. Borren esta parte. Entonces, este es el resultado con estas herramientas, con estos conceptos. Este fue el año de la pandemia. Y llegamos a estos resultados. El año pasado fue un año mixto y muestro para hacer así la progresión. Ahora estamos en 2022, está en proceso. Pero este fue el alumno Santiago Rodríguez y esta fue la entrega final, el proceso final, en donde él ya incorpora la tecnología. Porque esa es otra cuestión. En el pensamiento complejo, los grises son muchos. ¿Y hasta qué punto esto es tecnología y no morfología? Y está bueno que tenga esas áreas grises, porque son las que permiten el debate, la discusión, repensar las cosas
Porque, por ejemplo, estuviera Manuel Mina, diría, no, mira, esto es tecnología, estos son sistemas constructivos, genial, sí, claro que sí. Pero mirá las formas que me generan. ¿No es morfología? Sí, también. Pensamiento complejo. Entonces, esos vínculos, esas conexiones, me parece que es la que nos enriquecen y la que hacen evolucionar la profesión. O sea, ahí es donde digo, si pasa eso, estamos trabajando para alumnos que dentro de 20 años no sé de qué van a trabajar, porque está previsto que va a haber muchas disciplinas que hoy tenemos, no van a existir más y va a haber otras que no sabemos. Y eso está sucediendo. Entonces, el arquitecto dentro de 20 años, ¿qué función va a tener? Bueno, no lo sé claramente, pero seguro que va a tener que hacer con lo que tiene mucho. Perfecto, Julio. Interesantísimo. Muchas Interesantísimo. gracias y un reconocimiento también para las alumnas y los alumnos que fueron mis conejitos de India y se prestaron con todo el corazón y el afecto a hacerlo. Así que muchísimas gracias. Bien. Muy bien, Julio. Interesante, muy interesante. Me hiciste pensar en algo mientras hablabas del proceso y de cómo los procesos cambian. A mí, haber pasado por muchas empresas, por un par de empresas, me hizo ver que se pueden llegar a resultados similares por lugares distintos, por caminos diferentes. Y me hizo pensar en esta metodología nueva de trabajo que se está usando mucho en programación de software, que se llama procesos tipo Scrum, como el Scrum de rugby, ¿sí? Donde tenés un punto de partida, sabes más o menos qué querés obtener, pero no sabes cómo llegar, porque en el medio, sobre todo en informática, cambia todo. Entonces, por ejemplo, los desarrolladores de juegos, que digamos que es una industria millonaria, Totalmente. mueve más dinero que Hollywood en este momento, la Así industria es. de los videojuegos. En el medio le metieron 5 placas de video distintas, cambió el motor de renderizado, cambió la cultura levemente, entonces por ahí algo que se estaba demandando en su momento, se demoraron 2 años, dejó de ser demandado, tienen que volver para atrás, tienen que volver adelante, terminan haciendo entregas y pisan mucha incertidumbre en el medio, muchísima incertidumbre en el medio, que es, yo me imagino que en todas las épocas habrá sucedido algo así y nos da la impresión, porque el pasado ya está congelado, que era más fácil antes. Siempre tenemos esa Pero, ilusión, digamos. sí, viste, uno idealiza el pasado, Claro, pero antes era más fácil. No antes era más sé, fácil, qué sé yo, no sé, tal cual, no a mí estábamos. tengo esa mentalidad de pensar que estamos de alguna manera en el mejor momento, o con las herramientas más afiladas, o no hubo herramientas más complejas hasta este momento. Así que siento que estamos pasando por un buen momento en cuanto a diseño y miles de cosas. Interesantes los resultados de las cátedras trabajando en conjunto. Felicitaciones. No sé si alguien tiene alguna pregunta para Julio. Evidentemente, Julio, he visto ahí superficies muy orgánicas, hechas con poliedro, Totalmente. poliédricas, así No, que no, podemos pegar, tenemos que tenemos que juntarnos porque juntarnos realmente a ahí tenés una base totalmente. de conocimiento que nos puede servir mucho, sobre todo para qué es lo que yo no me gusta por ahí, que digamos, el pensamiento no tiene que ser la copia de algo, si tiene que Totalmente. ser digamos, yo entiendo lo que estoy haciendo, porque después no nos tenemos que quedar solamente en lo teórico, sino que después tenemos que ir a lo constructivo. Sí, Eso y es ahí nuestra. guarda, ahí te digo algo. Decime. Eh, esto, arquitectura termina en algo hecho, en algo construido también. Eh, entonces, está bueno, está lindo el proceso y está bueno cada tanto pegar un gol. Total, ¿O no? total, Cada tanto total, está total. bueno. Así que está bien valorar las dos cosas. Es lindo, me gusta esa analogía que hiciste, estimadísimo. Julio, Julio, Te Sí, preguntan. no,
Nada Ricardo. más decirte que por tu discurso, claramente me parece que sos menotista, pero por el resultado del trabajo de tus alumnas sos bilardista. O sos muy Claro. bueno. Total. Yo, Claro. Ricardo, necesitaba un futbolero para llegar a eso. Sí, me faltaba porque la profe me dice, Julio, no sé nada de fútbol, no entiendo. Bueno, así que Dice esto es una Menotti, charla de futboleros. dice Menotti, pero pide Bilardo, ¿viste? Claro. Ya que Guarda. estás en Rosario, definiste como escalonista, que juega bien y gana y listo. Y ya está. Ya está. Chao. Es la tercera Bien. posición, digamos. Gracias, Julio. Perfecto. No, genial, genial. Perfecto. Bueno, y ya para cerrar, continuamos con Elvio. ¿Sí? Déjenme que pongo stop, así se corta este video y vuelvo a poner a grabar y seguimos con el próximo.